Ha sido aclamado en varias oportunidades por sus espectaculares intervenciones. Darle la bienvenida a alguien de la casa es como redundante, porque ya te consideramos de la casa. Él es ex director principal de PDVSA. Es un distinguido economista venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, de una de las voces más autorizadas en el país en materia petrolera y energética a nivel internacional. Es director del ICVIC, el Instituto Cultural Venezolano Israelí. Es miembro cuasi fundador de la segunda etapa del instituto. Actualmente es docente universitario y es un referente en lo que se denomina la geopolítica global. Ha escrito varios libros, es un conferencista en diferentes lugares y sobre todo es uno de esos analistas que siempre a uno lo dejan con una sensación de optimismo, tanto en el presente como en el futuro. Y eso creo que es lo que necesitamos nosotros en nuestro país. Muchísimo optimismo para poder enfrentar todas las cosas. Por más decirlo, es un amigo incondicional del Estado de Israel y del pueblo judío, conjuntamente con Anita, que siempre lo acompaña en sus disertaciones. Queremos darle la bienvenida y el podio es tuyo. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Ya son tantas las veces que agradezco la invitación que creo que ni siquiera voy a decirlo nada más. Muchas gracias, David, por esta invitación. Me siento en casa. Me pidieron en estas oportunidades que les hablara un poco acerca de la geopolítica. Pero básicamente él hace una pregunta. ¿Cómo nos afecta a nosotros la geopolítica en nuestra vida cotidiana? Ustedes tendrán un teléfono celular en la mano, por favor. Ustedes pueden ver un momentico una cosa. ¿Tienen sus teléfonos celulares? Ok. Si tienen sus teléfonos celulares en las manos, en sus manos tienen la geopolítica. Es tan sencillo como eso. Esos teléfonos celulares tienen chips hechos en Taiwán. Todos conocemos el problema de Taiwán con China. China considera, y así lo reconoce también el mundo, que Taiwán es China, pero hay un problema que no sabemos en qué momento deriva en un conflicto porque China quiere apoderarse de Taiwán. Pero también tiene un software, y ese software es americano. Y todos conocemos también el enfrentamiento de esas dos grandes potencias que existen entre Estados Unidos y China, y que tampoco sabemos muy bien en qué momento eso va. Pero también tiene una serie de minerales que se consiguen en África, que se consiguen en Sudamérica, en Bolivia, son una cantidad de cosas, y todas son el resultado de la interacción de distintas economías en el mundo. Eso es la geopolítica. Por eso, si tienen un celular, tienen la geopolítica en sus manos y saben cómo esa geopolítica los afecta directamente en sus vidas cotidianas. Pero claro, ¿qué es geopolítica? Geopolítica de alguna manera es aquello que controla, digamos, la relación internacional entre las grandes potencias, y eso está de alguna manera influenciado por lo que ha sido la historia de cada una de ellas, la geografía de cada una de ellas, las economías de cada una de ellas, las religiones de cada una de ellas, y todo esto va determinando un conjunto de relaciones de poder que van determinando en buena medida hacia dónde marcha el mundo. Yo diría que para poder entender esto, tenemos que irnos un poco hacia atrás en la historia. Es decir, podríamos irnos muchísimo hacia atrás en la historia, pero como eso tomaría mucho tiempo y no los quiero fastidiar, me voy a ir nada más que hasta dónde me voy. Vamos a hacer un corte a principios del siglo XX. ¿Cómo estaba el mundo a principios del siglo XX? ¿Cómo era la relación entre las naciones? ¿Cómo era la relación entre las potencias? Vamos a ver, en Europa había un conjunto de grandes imperios en aquel momento que dominaban la economía mundial. Estábamos por un lado el Imperio Británico, el más extenso. Era en Francia y sus colonias, que era el segundo más extenso en cuanto a poder. Pero estaba también el Imperio Alemán, y estaba también el Imperio Ruso, y estaba el Imperio Otomano.
Y en las relaciones a través de este conjunto de imperios realmente se manejaba la geopolítica internacional. Ellas eran las que determinaban. Había unas naciones emergentes, como en el caso de los Estados Unidos, pero que todavía no se le podía calificar al nivel que llegó a estar después. Pero todo eso iba construyendo un entramado de relaciones internacionales que se manejaban a través de lo que llamamos la geopolítica. Y esos grandes imperios tenían enemistades entre ellos y también tenían alianzas entre ellos. Y ese entramado de alianzas y enemistades se traducía en acuerdos de defensa mutua. Si uno de ellos era atacado, sus aliados tenían que defenderlo. Y eso es lo que desemboca en la Primera Guerra Mundial, que tuvo un impacto directo en la vida del mundo entero. Resulta que por allá en Sarajevo, el heredero del imperio austrohúngaro, Francisco Fernando, es asesinado por un anarquista. E inmediatamente aquello desata todas aquellas alianzas unas y otras, y aquello desemboca, casi sin que la gente lo quisiera, como consecuencia de las alianzas que obligaban a uno a respaldar a otro, aquello desemboca en aquella guerra terrible que fue la Primera Guerra Mundial. Ok, aquí está. Yo voy a hablar sin esto. ¿Ustedes me escuchan? ¿O saco esto? ¿Puedo sacar esto? Es que el podio me tapa, no sé por qué. Bueno, aquí están los grandes imperios: el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán. Italia era aliado del imperio austrohúngaro y del imperio alemán. Francisco José, el heredero del imperio austrohúngaro, es asesinado en Sarajevo. Aquello termina desatando una guerra en la cual, como consecuencia de la alianza que existía entre unos y otros, desemboca en aquella guerra terrible que fue la Primera Guerra Mundial. Pero aquella Primera Guerra Mundial transforma la geopolítica del mundo y al terminar ya había cambiado totalmente todo. En primer lugar, durante la guerra se produce la Revolución Rusa. Cae el zar de Rusia, cae el imperio de Rusia y surge después de ahí la Unión Soviética. El imperio otomano, que aquí no está, el imperio otomano, que tenía casi 500 años de antigüedad, era aliado de Alemania. Y al terminar la Primera Guerra Mundial, se desintegra el imperio otomano. Buena parte de todo el Medio Oriente surge de allí. Clemenceau, presidente de Francia, y Lloyd George, primer ministro de Inglaterra, se distribuye en toda la región del Medio Oriente en áreas y países de influencia, y quedan fronteras y países. Uno ve las fronteras del Medio Oriente y son líneas rectas, no obedecían a que allá había familias, a que había tendencias, simplemente líneas rectas. Buena parte de ellas quedan a quedar bajo el control de Inglaterra y otras bajo el control de Francia. Aquí vemos, entre ellas aparece Palestina. Palestina no existía como tal. Palestina había existido como una región sirio-palestina durante el Imperio Romano, pero realmente después había desaparecido y como tal no existe. Queda como un protectorado inglés que después las Naciones Unidas dividen en 1947 y ahí aparece el Estado de Israel. Pero van surgiendo otros cambios. Alemania queda derrotada, los vencedores, Francia e Inglaterra, son los grandes triunfadores e imponen en el Tratado de Versalles una serie de condiciones que eran realmente sumamente onerosas para Alemania. Y eso conduciría a que años después estalla la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión de que no hay una diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, simplemente cambió el mapa de Europa, pero lo que hubo fue una especie de armisticio en el camino hasta que estallara la Segunda, porque todos los problemas subyacentes seguían estando allí presentes. Y llegamos así a la Segunda Guerra Mundial. No me voy a extender demasiado en las demás cosas que iban pasando, porque realmente sería muy largo. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, lo primero que encontramos es que Alemania se está rebelando contra las imposiciones que le habían hecho en el Tratado de Versalles. Y eso había llevado a un empobrecimiento muy grande de Alemania. Eso hace que, por un lado, el marxismo, apoyado desde la URSS, empieza a crecer fuertemente, pero por otro lado, como reacción, aparece el nacionalsocialismo, que era un movimiento de derecha extrema,
y que conlleva cosas terribles, porque finalmente de ahí sale el holocausto y todas las barbaridades que hacen contra el pueblo judío, que se cometen contra el pueblo judío y también contra otros pueblos en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa al principio? Es interesante, interesantísimo, tratar de entender esas relaciones geopolíticas que existían, porque cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, nosotros vemos que Hitler había construido los ejércitos más poderosos que había conocido nunca la humanidad, dotados de aviones, acorazados, submarinos, tanques de guerra, una maquinaria bélica sin precedentes. Nunca había conocido una maquinaria bélica tan poderosa la humanidad. Pero por otro lado, lo único que no tenía Hitler era petróleo. ¿Y dónde va a buscar el petróleo para poder movilizar aquella maquinaria? En su archienemigo. ¿Y quién era su archienemigo? La Unión Soviética, Stalin. Y entonces al principio de la guerra lo que encontramos es el acuerdo von Ribbentrop-Molotov, en el cual los dos cancilleres de la Unión Soviética firman un acuerdo a través del cual Stalin le brinda todo el petróleo que necesitó Hitler para desencadenar la Segunda Guerra Mundial, y en poco más de un mes, o poco menos de un mes, quizás se apodera de prácticamente toda Europa Occidental en aquella famosa operación Blitzkrieg. Y eso lleva, por supuesto, otra vez a las mismas cosas que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial. Intervienen en la guerra, Francia rápidamente interviene entonces en la guerra del Reino Unido. El Reino Unido trata de convencer a Estados Unidos de que se incorpore a la guerra. Sabía Churchill que necesitaba el poderío económico de Inglaterra para poder seguir adelante. Y ahí vemos cómo se va desenvolviendo otra vez el término geopolítica. Aquellas relaciones impensables entre Stalin y Hitler, uno no las entiende. No, es difícil entender, eran los dos pensamientos más opuestos que se podían conseguir. Por otro lado, Churchill ve que para poder sobrevivir necesitaba el apoyo de los Estados Unidos, pero la población americana no quería entrar en guerra, no quería, ya había sufrido mucho durante la Primera Guerra Mundial y el pueblo americano no quería para nada entrar en guerra. Nuevamente intervienen los términos geopolíticos. ¿Por qué entran los Estados Unidos en guerra? Los Estados Unidos estaban dispuestos a prestarle la ayuda necesaria a través de los préstamos y arriendos que le hace a Inglaterra, pero no quería entrar en la guerra. Y otra vez interviene la geopolítica. Japón, del otro lado del mundo, aliado de Alemania, necesitaba el petróleo para poder aumentar aquel ejército, alimentar aquel ejército enorme que venía desarrollando. Pero los Estados Unidos le frena, le pone condiciones, le impone sanciones que le impiden el suministro de petróleo a Japón. Y Japón reacciona bombardeando Pearl Harbor. Y al bombardear Pearl Harbor, inevitablemente los Estados Unidos se han enfrentado a la guerra. Y él no es quien le declara la guerra a Japón. Japón de hecho, sin declarar la guerra, lo bombardea. Pero después, él no declara la guerra a Alemania. Es Hitler quien inmediatamente le declara la guerra a los Estados Unidos. Y entonces, el conflicto geopolítico está otra vez armado. Nos encontramos a Inglaterra, todos los aliados que se van conformando en un bando para enfrentar al otro bando. Ya la Unión Soviética se había pasado a formar parte de los aliados. Ya Hitler había entendido que el petróleo era tan elemental, tan fundamental para aquel esfuerzo bélico, que no se conformó con que Stalin se lo suministrara. Se quiso ir a apoderar de las fuentes de donde provenía aquel petróleo directamente. E invade a la Unión Soviética por tres lados diferentes, pero quizás su objetivo fundamental era apoderarse de los riquísimos campos petrolíferos de Bakú en Azerbaiyán. Porque Hitler no tenía petróleo. El poco petróleo que él tenía lo producía en Rumania, y las refinerías lo que hacían era un proceso muy complejo para producir el combustible que requería la maquinaria. Hitler no logra su objetivo. Se adelanta el invierno. Hitler no llega a conquistar los campos petrolíferos del oeste, y ahí, en ese momento, cambia la historia. Cambia la historia porque él se queda sin petróleo, aunque su maquinaria bélica estaba casi intacta. Lo que él no tenía era el petróleo para movilizarla. Mientras tanto, los aliados, también a través de esos juegos geopolíticos
complican tanto la existencia de las naciones o las ayudan, tenía un suministro inagotable de petróleo que venía de aquí, de Venezuela. Y Venezuela aportó cerca del 60% del petróleo que utilizaron los aliados en aquel conflicto. Y de hecho más del 90% del petróleo que utilizaron el día D, en el desembarco de Normandía, vino de Venezuela. Y de hecho, cuando la batalla de las Ardenas, que es el último gran esfuerzo que hacen los nazis para volver a expulsar a los aliados de Europa Occidental, todo el petróleo que tenían los aliados provenía de Venezuela. Bueno, y concluye la Segunda Guerra Mundial con una derrota de Alemania. Y otra vez se transforma la geopolítica del mundo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los países llegan a la conclusión de que para impedir una tercera guerra era necesario ir hacia una suerte de multilateralismo, que a través de las Naciones Unidas todas las naciones formaran parte, se incorporaran a las Naciones Unidas y a través de las Naciones Unidas pudieran discutir de manera civilizada sus diferencias para impedir que aquello desembocara en una tercera guerra, en un nuevo conflicto. Pero pareciera que la geopolítica es demasiado complicada para manejarla de manera tan civilizada. Lo que sí estalla al terminar la Segunda Guerra Mundial es una nueva guerra, pero esta se llamó la Guerra Fría. En esta Guerra Fría no se estaban enfrentando realmente dos naciones o varias naciones, se estaban enfrentando dos sistemas. Por un lado, el sistema comunista encabezado por la Unión Soviética, que se había apoderado de prácticamente toda Europa del Centro y Europa del Este al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, el sistema capitalista, encabezado por los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que allí se estaba debatiendo? Lo que se estaba debatiendo realmente es quién iba a controlar el mundo. Para el comunismo, lo importante era la planificación central, que el Estado lo controlara todo, que la producción fuese controlada por el Estado, que hubiese un control político absoluto del Estado. Y aquello era muy difícil de lograr, sonaba muy humano. Realmente sonaba muy humano. El Estado se ocupaba de los ciudadanos, atendía los requerimientos de los ciudadanos. Sonaba muy bello, todo en palabras, como suena muy bello cuando uno lee las cosas del socialismo, del comunismo. Pero en la práctica el sistema no funcionaba. Por otro lado, en el sistema capitalista, lo que sí funcionaba era el sistema de precios. ¿Qué orientaba la producción de bienes y servicios? En la Unión Soviética, el Estado determinaba qué había que producir y a qué precio se debería vender. Pero eso no necesariamente guardaba relación con lo que costaba producirlo, sino que simplemente se necesitan tantos millones de pares de zapatos y se producen tantos millones de pares de zapatos. Se necesitan tantas viviendas y se producen... Pero no había una verdadera explicación económica que justificara aquel sistema y por eso no terminaba funcionando bien. Por otro lado, bajo el sistema capitalista, mucho más inhumano, si lo vemos desde el punto de vista teórico, lo que funcionaba era el mecanismo de los precios. ¿Qué se producía dentro del sistema capitalista? Se producía aquello que la gente estaba dispuesto a demandar. ¿Y cómo se sabía que demandaba la gente? Aquello por lo cual estaba dispuesto a pagar más precios. Y entonces se establece un sistema de precios que va orientando a los productores y a los consumidores en todas sus preferencias. Si los automóviles se necesitaban automóviles, la gente lo demostraba porque se disponía a pagar más precio por tal automóvil de tales características. Y a su vez empezaron a competir entre ellos, que es la otra característica fundamental del sistema capitalista. Los productores empezaban a competir entre ellos para tratar de satisfacer de manera más eficiente los deseos del consumidor. No porque ellos fuesen más bondadosos, no es que querían satisfacer a los consumidores por ser bondadosos, no, era porque así ganaban más. Pero eso va satisfaciendo una parte fundamental de la naturaleza humana. La gente aspira a obtener mayor beneficio. Y si puede obtener mayor beneficio atendiendo las necesidades que otros demandan al mercado, está dispuesto a producirlo y a invertir en eso y correr riesgos. Así los dos sistemas fueron enfrentándose y surgen otras cosas que son fundamentales en ese enfrentamiento. Ambas naciones, ambos sistemas
van desarrollando armamento atómico. Y si bien los Estados Unidos es el primero en producir y en utilizar el armamento atómico, muy rápidamente la Unión Soviética también lo desarrolla. Y todo aquel equilibrio fundamental entre los dos sistemas dependía de lo que se llamaban la destrucción mutua asegurada. Nadie se atrevía a atacar al adversario porque si lo atacaba sabía que iba a ser destruido aunque él pudiera destruir al otro. Esa destrucción mutua asegurada es lo que determina el funcionamiento de toda la geopolítica a través de aquella Guerra Fría tenebrosa, porque no existía realmente, no se atrevían, la Unión Soviética nunca se atrevió a enfrentarse directamente con los Estados Unidos ni los Estados Unidos con la Unión Soviética. Era la destrucción mutua asegurada lo que imperaba, pero sí se enfrentaban en sus respectivas áreas de influencia. En sus respectivas áreas de influencia vemos cómo en un primer momento van apareciendo conflictos diversos que van transformando la geopolítica mundial. Quizás el primero de ellos lo encontramos en Corea. Con el apoyo de China y la Unión Soviética, entran en la península de Corea y van avanzando hacia el sur. Porque si ellos lograban conquistarse, apoderarse de Corea, iban también a pasar hacia todo el sureste asiático y alcanzaría un poderío inmenso el comunismo controlando a todo el sureste asiático. Pero mientras tanto, el capitalismo, a través de las Naciones Unidas, se enfrenta. Y es la guerra de Corea, que todos hemos oído hablar. Esa guerra de Corea tiene también unas implicaciones tremendas, porque en un momento determinado estuvo a punto de ganar el comunismo. Y estuvo a punto de ganar el comunismo porque surgió un problema en Irán. Y el problema fue que el Shah de Irán, muy joven, de 20 y tantos años, es derrocado por su primer ministro Mossadegh y se interrumpe la producción petrolera de Irán. Pero Irán era quien estaba suministrándole el petróleo a los aliados en el esfuerzo de Corea, en aquella guerra de Corea. Se pensó que inevitablemente sin petróleo el comunismo iba a avanzar y se iba a apoderar de todo el sureste asiático y se iba a cambiar, iba a crear un nuevo mapa mundial de relaciones de poder entre las naciones. Finalmente aquello no ocurrió porque, por un lado, los Estados Unidos lograron reinstaurar al Shah en el poder y por otro lado porque voltearon la mirada hacia Venezuela. Y Venezuela aumentó su producción petrolera. No es que nuestro petróleo llegara a Corea, pero sí permitió que el petróleo de aquella región del mundo se concentrase en Corea. Y la guerra de Corea no termina, todavía están en guerra Corea del Norte y Corea del Sur, lo que es un armisticio entre los dos en torno al paralelo 99. Bueno, no me acuerdo del paralelo, pero creo que es el 99. 88. 38. 38, el paralelo 38. Se me olvidan las cosas. El 99 está más arriba. Ok. Esa es la inflación. Bueno, es así. Ahora todos hay que aumentarlo. Bueno, pues viene aquel problema, se termina, no se llega a una paz, pero sí se llega a un armisticio. Pero pareciera que nunca el mundo es capaz de alcanzar la paz. Inevitablemente van surgiendo otros conflictos en otras regiones del mundo y con mucha frecuencia esos conflictos estallan en el Medio Oriente. El Medio Oriente, decía el presidente Reagan, es la región más conflictiva del mundo. Decían que allí los conflictos se remontan al alba de la historia. Y eso es realmente lo que empieza a ocurrir. Poco tiempo después de la guerra de Corea, que se llegó a un acuerdo en 1953, un año después, Nasser nacionaliza el canal de Suez. Había derrocado al rey Farouk en Egipto y nacionaliza el canal de Suez. Otra vez estalla un juego geopolítico fundamental. Israel, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Egipto. Pero mientras tanto Egipto contaba con el apoyo de la Unión Soviética. Parecía que aquello iba a desembocar en una tercera guerra mundial. Las relaciones de poder entre las naciones van determinando ese tipo de cambios, ese tipo de situaciones peligrosísimas en que van corriendo la humanidad. Mientras tanto, Eisenhower, que había sufrido, que había sido como comandante de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, hace maromas para impedir aquella guerra.
y termina convenciendo, por una parte, a Nasser de que se retire, de que interrumpir aquella guerra, a Francia, a Israel y a Inglaterra también, de que interrumpa la guerra, con la condición de que el canal quede en manos de Egipto, de Nasser, pero que el canal se mantenga abierto al tránsito petrolero. Eso era fundamental, porque todo el petróleo que se producía en el Medio Oriente daba vuelta alrededor de la península arábiga, subía por el Mar Rojo y por el canal de Suez pasaba a los mercados. Bueno, por eso era tan importante aquello. Y nuevamente vemos la geopolítica en juego funcionando y actuando directamente sobre las vidas de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos del mundo, porque aquello iba a influir en cambios tremendos en qué iba a ocurrir con la humanidad. Bueno, termina aquella guerra y se pensó que otra vez había un nuevo acomodo entre naciones y volvería a alcanzarse la paz. Pero Nasser había comprendido que para alcanzar su sueño panarábigo, y él lo que quería hacer es un líder que controlara a todo el mundo árabe, necesitaba un enemigo común. Para poder él controlar, él necesitaba un enemigo común. Y entonces empieza, por supuesto, a atacar a Israel. Había que ahogar a todos los judíos en el Mar Rojo, en el Mar Mediterráneo, y había que volver a acabar con el Estado de Israel y toda aquella conflictividad enorme. Hasta que una buena mañana, en 1967, Israel se creyó el cuento. Y el general Moshe Dayan, os lo recordamos, atraviesa el desierto del Sinaí, llega a las afueras del Cairo, acaba con la poderosísima aviación de Egipto, dotada de aviones MiG de fabricación rusa, avanza hacia el Siria toma la altura de Galón y en apenas 6 días logra vencer a las naciones árabes que eran sus enemigos. ¿Y qué hace Nasser? Nasser bloquea el canal de Suez, hunde unos tanqueros en el canal de Suez y crea una conflictividad, un problema económico y geopolítico tremendo a nivel mundial. Como les dije antes, ese petróleo que se producía en el Medio Oriente daba la vuelta alrededor de la península arábiga, subía por el Mar Rojo y por el canal de Suez llegaba a los mercados. Pero ahora tenía que darle la vuelta a todo el continente africano para llegar a esos mismos mercados. Eso eran 12.000 millas náuticas adicionales en viaje redondo. Y no existían tanqueros en el mundo para cumplir aquel recorrido. Los tanqueros de la época eran tanqueros de 12.000 toneladas, pequeños, no había suficientes tanqueros y el mundo se queda sin petróleo. Y una vez, como tantas veces lo hemos dicho aquí, el mundo recurre a Venezuela. Venezuela aumenta sustancialmente su producción petrolera y a eso se deben, por cierto, los años de prosperidad que vivió Venezuela en los años de Pérez Jiménez. Aquella prosperidad enorme que venía de Venezuela se debía a que Nasser había bloqueado el canal de Suez. Y el mundo se había fijado en Venezuela y aquí habían llegado grandes inversiones, no solo a petróleo, se empezaron a cambiar todas las refinerías del país y aumentarlas y se otorgaron grandes concesiones petroleras. En fin, aquello determinó un ingreso enorme de dinero hacia Venezuela y Venezuela pasó a desempeñar un papel geopolítico fundamental en el concierto de las naciones. Llegamos a ser el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo bajo aquellas circunstancias. Pero bueno, aquel bloqueo del canal de Suez duró varios años. El mundo se acomodó. Aparecieron una flota de supertanqueros, hasta de 300.000 toneladas en vez de 12.000 toneladas. Ya no fue indispensable el canal de Suez y la economía volvió a alcanzar un equilibrio. Pero muere Nasser. Y simultáneamente en un país vecino, otra vez, la conflictividad, la geopolítica vuelve a ser de las suyas. En esta oportunidad surge un nuevo líder en Libia, Muammar Gaddafi, que derroca al rey Idris en Libia y poco tiempo después le aplica un embargo petrolero a Europa. En pleno invierno, Europa se muere de frío. Se pensaba que otra vez iba a venir una economía, una crisis económica muy severa. El mundo no se podía quedar. Aquel embargo petrolero que le aplican a Europa era tremendo para la economía mundial.
Bueno, y como otras veces hemos dicho, volvieron a fijarse en Venezuela y Venezuela aumentó la producción petrolera y ayudó a resolver aquel conflicto y se ratificaba Venezuela como un abastecedor, como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable de los mercados internacionales. Y termina aquel conflicto. Pero en el Medio Oriente pareciera que los conflictos no se terminan nunca. Y llegamos hacia el año 1973. En el año 1973, Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, quiere vengarse de las derrotas que había sufrido a manos de Israel durante la Guerra de los 6 días, y el día del Yom Kippur ataca por sorpresa a Israel. Y se parecía que iba a vencer en aquella guerra. Israel realmente fue tomado por sorpresa. Parecía que estaba derrotado Israel. Pero mientras tanto, del otro lado del mundo estaba ocurriendo otro fenómeno interesantísimo. Nixon estaba a punto de ser sometido a un impeachment. ¿Recuerdan el problema de Watergate? Nixon, prácticamente derrotado, busca el apoyo del poderoso lobby judío en el Congreso de los Estados Unidos y envía un apoyo masivo a Israel. No fue de armas, por cierto, fue un apoyo logístico muy importante que le permitió a Israel volver a tomar la iniciativa y termina el conflicto. Pero entonces las naciones árabes les era muy difícil aceptar aquella segunda derrota y aplican un embargo petrolero mundial. Interrumpen los envíos de petróleo a Occidente para que las naciones occidentales presionaran a Israel para devolver los territorios ocupados durante el conflicto. Aquello trajo una crisis mundial de grandes proporciones. La economía del mundo entero se ve afectada, los precios del petróleo se disparan 3 o 4 veces lo que estaban antes del día anterior al conflicto. Aparece todo el tema de los eurodólares, las naciones productoras de petróleo acumulan una inmensa cantidad de dinero por el aumento de los precios del petróleo, mientras tanto las naciones pobres no hallaban cómo pagar sus facturas petroleras. Las naciones de la OPEP pensaban prestarle dinero, lo que llamaban los petrodólares, a esos países pobres que se endeudaron tremendamente y no hallaban cómo enfrentar su situación. Y bueno, otra vez la geopolítica haciendo de las suyas, siempre mezclada con la economía, siempre mezclada con la historia, siempre mezclada con la geografía, siempre mezclada con las religiones, siempre mezclada con la economía que nos interese. Aquí vamos viendo cómo la geopolítica, querramos o no, va invadiendo nuestras vidas todos los días. Y lo que va ocurriendo como consecuencia de esos fenómenos geopolíticos nos afecta a todos, querramos o no. Termina aquel conflicto finalmente y se vuelve a restablecer la paz. Pero la paz nunca es muy duradera, es muy elusiva la paz, y particularmente en el Medio Oriente. No pasan muchos años, llegamos al año de 1979. Y en el año 1979, el Shah de Irán es derrocado por segunda y última vez. Se inicia la revolución islámica del Ayatollah Khomeini. Y por supuesto, otra vez se retoma el discurso, hay que destruir a Israel. Y empieza aquel conflicto que no ha terminado todavía entre Irán y las naciones árabes, entre la revolución islámica, aquel conflicto interminable que el mundo entero ha sufrido, pero muy particularmente ha sufrido Israel. Simultáneamente, el mismo año que llega al poder el Ayatollah Khomeini y la Revolución Islámica, en un país vecino llega al poder otro personaje muy curioso, Saddam Hussein, en Irak. Y en un primer momento Saddam Hussein dice, bueno, yo voy a restablecer en el trono al Shah de Irán. Y ataca a Israel. Su argumento era que el ejército de Irán había sido decapitado por la revolución islámica y que le sería muy fácil restablecer muy rápidamente al Shah de Irán en el trono. Tuvo algunos errores de estrategia o de táctica, no sé, porque aquella guerra duró como 8 años, fue devastadora y terrible para los dos. Terminada aquella guerra, 8 o 9 años después, no me acuerdo exactamente cuándo fueron, ¿cuántos años fueron? Bueno, como 8 años, creo que termina en el 86. En el 86, otra vez surgen nuevos conflictos.
En esta oportunidad, Saddam Hussein se voltea contra sus antiguos aliados, las monarquías teocráticas del Golfo Pérsico, que eran quienes los estaban apoyando en su lucha contra Irán, y les pide ser indemnizado y les pide que le perdonen las deudas que había adquirido con ellos durante aquella guerra, pero no lo hacen. Entonces, él decide invadir a Kuwait. Toma Kuwait, un país pequeño, muy pequeño, un enorme productor de petróleo, se apodera de los campos petrolíferos de Kuwait y el mundo tiembla. Porque se pensaba que Saddam Hussein no se iba a conformar con Kuwait, sino que sus ejércitos iban a seguir avanzando hacia el sur y se iban a apoderar de los enormes yacimientos petrolíferos de Arabia Saudita. Y si el hombre controlaba el petróleo de Kuwait, el petróleo de Irak, el petróleo de Arabia Saudita, sería invencible. Nuevamente, las alianzas geopolíticas entran en juego. Se forma una alianza internacional de más de 30 países para frenar a Saddam Hussein. La encabezaban por el lado árabe el rey Faisal y por el lado occidental el presidente Bush padre. Y forman una operación que se llamó Escudo del Desierto. Los primeros meses lo que hacían era frenar el avance de Saddam Hussein, por eso se llamaba Escudo del Desierto, y se mantiene bajo ese nombre durante la temporada de las tormentas de arena en el desierto. Pero, pasados algunos meses, la operación cambia de nombre y pasa a llamarse Tormenta del Desierto. Y en la operación Tormenta del Desierto, aquellos 30 países aliados avanzan sobre Kuwait, muy rápidamente expulsan a Saddam Hussein de Kuwait, quien al retirarse incendia 800 pozos petroleros de Kuwait, crea un conflicto enorme, y expulsan a Saddam Hussein de Kuwait, pero pareciera que mataron el tigre y le tuvieron miedo al cuero. Porque expulsaron a Saddam Hussein, pero las naciones árabes le dijeron: nosotros estamos dispuestos a aliarnos con estos occidentales para expulsar, para defender a otro país árabe, pero no para invadir a otro país árabe. De manera que se queda Saddam Hussein en el poder y bueno, de ahí se acaba la alianza. Pero no pasan muchos años. Por cierto, eso también tuvo un impacto enorme en Venezuela. Estamos hablando de 1991, 1992. En Venezuela estábamos padeciendo de una enorme crisis económica. Si ustedes no recuerdan, en medio de aquella crisis había desaparecido la mitad del sistema financiero de Venezuela, habían quebrado la mitad de los bancos y el mundo demandaba, pero desesperadamente, que Venezuela aumentara su producción. Éramos el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo, así habíamos demostrado antes, y nos pedían petróleo porque lo teníamos, pero no lo podíamos producir. Teníamos una crisis pavorosa, el Estado había nacionalizado la industria petrolera y en PDVSA no teníamos cómo hacer las inversiones para poder aumentar la producción petrolera, para poder satisfacer la demanda de petróleo que requería el mundo, porque ya no estaba interrumpida la producción petrolera de Kuwait y la de Irak también, porque las Naciones Unidas le había aplicado un embargo. Y en Venezuela teníamos todo el petróleo para resolver ese problema, lo que teníamos eran los recursos para poder invertir y aumentar la producción. De ahí nace la apertura petrolera, de ahí nace un acuerdo entre las dirigencias políticas para poder absorber inversiones privadas en la industria petrolera y de esa manera poder aumentar la producción. Fue una pelea muy dura, por cierto. A mí me tocó vivirla. Yo estaba en el directorio de PDVSA en ese momento. Tuvimos que empezar a convencer a la Corte Suprema de Justicia para que dijera: bueno, usted está nacionalizado el petróleo, ¿cómo hacemos para absorber inversiones? Y la Corte Suprema estableció unos mecanismos especiales en ponencia de Román Duque Corredor para poder absorber inversión privada bajo determinadas condiciones. Y después, con eso en la mano, tuvimos que ir a convencer al Congreso Nacional, porque les voy a decir una cosa: ni los copellanos, ni los adecos, ni el presidente Caldera, ni ninguno de ellos querían las inversiones privadas en petróleo. Pero teníamos una crisis pavorosa. Fue una pelea tremenda hasta que por fin
el Congreso aprobó unas bases mínimas de negociación, muy restrictivas, pero teníamos un mecanismo para andar. Y con ese mecanismo en las manos nos fuimos al Congreso, hicimos un gran proceso de licitaciones y sumamente exitoso. Todo el mundo quería venir a invertir en Venezuela. Pasaba un poco lo mismo que ahora. Todo el mundo quería venir a invertir en Venezuela, pero no había los instrumentos legales para poder hacerlo. Y finalmente llegamos a un acuerdo con el Congreso y se aprobaron una cantidad de negocios petroleros inmensos. Comprometimos $35.000 millones de inversión en una semana. De haberse cumplido aquellas inversiones, hoy deberíamos estar produciendo no menos de 5 o 6 millones de barriles, mucho más, porque desde ese entonces para acá deberíamos haber aumentado la producción, deberíamos estar, yo diría, produciendo no menos de 7 millones, 8 millones de barriles, porque tenemos los recursos en el subsuelo. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos lo que pasó. Se interrumpió fueron desconocidos los contratos, se modificaron las leyes que se han aprobado y se fueron y ahí nos quedamos. Hoy en día, en vez de estar produciendo 6, 7, 8 millones de barriles, estamos produciendo 1 millón. Pero bueno, el tema no es petróleo. Él me lo advirtió muy, muy seriamente que esto no era de petróleo, pero yo nunca aguanto la tentación de hablar un poco de petróleo. Bueno, pero estamos hablando realmente de geopolítica. ¿Ah? Geopolítica sin petróleo no es. El petróleo es un elemento fundamental. Pero el momento es fundamental. Bueno, pero vuelve otra vez el tema de la paz. Siempre las relaciones entre las naciones son conflictivas. Y más cuando, como tú dices, se mezcla el petróleo. ¿Qué pasó? Llegó un momento determinado en que los Estados Unidos y Inglaterra y el Gran Reino Unido y Europa en general llegan a la conclusión de que habían matado al tigre pero habían tenido miedo al cuero y que había que completar la tarea. Y completar la tarea implicaba sacar a Saddam Hussein. Y vino la otra guerra del Golfo. Y sacan a Saddam Hussein y eso cambia otra vez un juego tremendo geopolítico entre todas las naciones. Pero mientras tanto, venían ocurriendo otras cosas en el mundo. Recuerdan que habíamos hablado hace rato de que al terminar la Segunda Guerra Mundial había surgido toda una suerte de multilateralismo y todo se buscaba solucionar civilizadamente en discusiones en las Naciones Unidas, y no funcionaban, por cierto. Pero mientras tanto, el capitalismo y el comunismo seguían en su guerra fría pavorosa, enfrentados unos con otros, y ¿quién iba a triunfar en aquel conflicto? Y las realidades, fue la ciencia económica la que tuvo la última palabra. El sistema socialista, el comunismo, no funcionaba. No era capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos en la misma medida en que era capaz de hacerlo el capitalismo, mucho más inhumano. Por definición lucía más inhumano, pero era más capaz de resolver los problemas de la humanidad. Entonces, la Unión Soviética empieza a padecer de grandes problemas. Mientras tanto, la geopolítica seguía siendo de las suyas. Y nos encontramos con que el fracaso del sistema comunismo empieza a manifestarse en las distintas naciones de la órbita soviética. Ya lo habíamos visto en 1956 en un levantamiento que se había producido en Hungría, que fue aplastado por la Unión Soviética. Había habido también un levantamiento en Checoslovaquia, que también fue aplastado. Pero en esta oportunidad el problema surge en Alemania. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania había quedado dividida entre Alemania occidental y Alemania del Este, una bajo el sistema capitalista y otra bajo el sistema comunista. Pero bajo el sistema socialista comunista la gente no podía vivir y se escapaban, se trataban de escapar. Y Khrushchev hizo construir un muro alrededor para que la gente no se fuera porque se les iba a vaciar la población. Y finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín. Cae por ineficiente. Cae porque la geopolítica está tremendamente influenciada por la economía y si la economía no funcionaba, la gente busca sus propias soluciones y termina cayendo el muro de Berlín.
Y entonces aparece un efecto dominó en el mundo socialista. No solo cae el muro de Berlín y se reunifica Alemania, sino que en los siguientes meses, los que se llamó el otoño de las naciones, empiezan a caer todos los países de la órbita socialista. Todos, uno tras otro. Cae Polonia, cae Hungría, cae Checoslovaquia, cae, ya vimos a Václav haciendo una labor maravillosa, en fin. Era el sistema el que había fallado. Aquel sistema falla porque en un momento determinado se forman tres personajes que parecieran incidir enormemente en la historia. Por un lado, la economía había funcionado, no funcionaba, pero por otro lado, tres personajes impresionantes. Uno Ronald Reagan en los Estados Unidos, otro Margaret Thatcher desde Inglaterra y otro el Papa Juan Pablo II, que le decía a los polacos, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Y se viene abajo el sistema comunista. Queda un solo sistema imperando. Bueno, ahora vamos a ir a la crisis cubana, pero que tengo que ir por partes. Queda un solo sistema funcionando. Y Fukuyama, el famoso politólogo, dice, este es el fin de la historia. La historia se acaba al quedar un solo sistema. Pero no fue así, porque la historia nunca es estática. ¿Qué es lo que termina pasando? Bueno, del otro lado del mundo, ya desde 1959 se ha producido en Latinoamérica la Revolución Cubana. Claro, después el Foro de Sao Paulo. En aquella Revolución Cubana, llega un momento en que los propios cubanos deciden tomar la iniciativa y desembarcar en su propio país para expulsar a la Revolución Cubana. Y los Estados Unidos les ofrece apoyo aéreo, y ellos desembarcan efectivamente en Bahía de Cochinos. Pero el presidente Kennedy, que acababa de llegar al poder, dice que él no puede inaugurar su mandato con una guerra y no les brinda el apoyo que les había ofrecido. Y los pobres cubanos fueron masacrados. Y se impone la Revolución Cubana ya de manera definitiva. Pero entonces, Fidel Castro comprende que él no podía estar solo en Occidente frente a los Estados Unidos y busca el apoyo de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética traslada cohetes nucleares hacia Cuba. Y estalla la crisis de los cohetes. Estamos hablando de 1962. Cuando los cohetes son descubiertos por aquellos aviones espías U-2, Kennedy le pone un ultimátum. Se debe haber arrepentido de no haber dado el apoyo en Bahía de los Cochinos y le pone un ultimátum a los rusos para que saquen, a Khrushchev para que saquen su cohete, y el mundo estuvo a esto de que estallara una tercera guerra mundial. A esto de que estallara una tercera guerra mundial. A última hora, Khrushchev y Kennedy se ponen de acuerdo. Kennedy retira los cohetes que tenía en Turquía. Khrushchev retira los cohetes de Cuba. Los Estados Unidos se comprometen a no tumbar a Fidel Castro, la razón por la cual todavía está allí, o todavía están, si él no, por lo menos el sistema, aunque a tirito de. Y esto se va poniendo interesante, ¿verdad? Bueno, pero pasa el tiempo, ya pasa Khrushchev y volvemos a donde estaba antes. Yo estaba tratando de irme geográficamente por un lado a otro, pero llegamos al fin de la Unión Soviética, el fin del comunismo. Se desintegra en 1991 la Unión Soviética, se desintegra en 15 países diferentes. El comunismo cae. Fukuyama dice, es el fin de la historia, vuelvo a empatarme ahí para seguir adelante. Pero no se había acabado la historia. Vienen lo que algunos llaman las viudas del comunismo, que empiezan a buscar alternativas al comunismo, y en Latinoamérica la vivimos muy de cerca, porque viene el Foro de Sao Paulo, que mencionabas hace un rato. Fidel Castro se une con Lula y forman esta alianza, se llama el Foro de Sao Paulo, que se pone como meta conquistar a toda la América Latina. Y se ven muy reforzados cuando en 1999 ganan Chávez Venezuela. Y entonces aparece el socialismo del siglo XXI. Y Venezuela, desde Venezuela, se empieza a financiar
todas las iniciativas del Foro de Sao Paulo, y el socialismo del siglo XXI empieza a avanzar por toda Latinoamérica. Y lo vemos en Argentina, con los Kirchner, y lo vemos en Chile, con Bachelet, y lo vemos en Brasil, con Lula. ¿Ah? Lo vemos en Ecuador, con Correa, lo vemos en Bolivia, con Evo Morales, aquí, por supuesto. Y aquel foro de Sao Paulo, ¿ah? En Perú, con, ¿cómo se llamaba? Con Humala, Ollanta Humala. O sea, se apodera el socialismo del siglo XXI, se apodera el Foro de Sao Paulo de la América Latina. Cuando ya Fukuyama había dicho que era el fin de la historia, no, la historia estaba buscando otros caminos. Y en Europa también, en Europa surgen partidos verdes ya, aunque no reconocían ser comunistas, en el fondo lo que estaban era tratando de volver a las ideas de aquel comunismo que había sido derrotado a la caída de la Unión Soviética, la desintegración de la Unión Soviética. Bueno, empieza un nuevo tipo de conflictividad gigantesca en todo el mundo. Y mientras tanto, también había ocurrido, me voy ahora a otro punto geográfico, porque ya me fui un poco por Europa, ya me fui un poco por la América Latina, ahora me quiero ir a Asia. Había muerto Mao Zedong. Y a la muerte de Mao Zedong llega al poder Deng Xiaoping. Y mientras tanto, en los Estados Unidos, Nixon y Kissinger llegan a la conclusión de que China estaba cayendo en una pobreza que era peligrosísima, porque aquello iba a zumbar a China en brazos de Rusia. Y que una alianza entre Rusia y China sería terrible para el mundo occidental. Entonces diseñan entre Kissinger y Nixon un apoyo masivo hacia China. En China, Deng Xiaoping, un hombre muy hábil, comprende que el comunismo también se ha acabado, pero dice, sin embargo, yo necesito el control comunista para mantener el control político de China. Pero para que la economía funcione, necesito el sistema capitalista. Y entonces crea aquella cosa que se llamaba un país, dos sistemas. Ya con Jimmy Carter, donde ha caído perdónenme que como estoy yendo, a veces pareciera que estoy solapando cosas, pero estoy tratando de ir por regiones. Pues bueno, Deng Xiaoping, además que era un hombre muy hábil, decía una frase muy ingeniosa. Él decía, ¿qué importa que un gato sea negro o sea blanco con tal de que cace ratones? Esa era la frase genial de Deng Xiaoping. Y entonces impone un sistema capitalista en el cual empieza a traer enormes cantidades de inversiones extranjeras para desarrollar a China, mientras el Partido Comunista como tal mantiene el control y contienen unas relaciones geopolíticas extraordinarias, mientras tanto, con los Estados Unidos y con Europa, porque era lo que necesitaba China para poder recuperarse de cuántos años de comunismo llevaban, desde 1945 hasta 1980. Y China empieza a crecer. En base a todas aquellas enormes inversiones que le estaban llegando de todas partes del mundo, establecen una serie de regiones de China donde imperaba el más absoluto neoliberalismo, protegido por el Estado para que creciera China, y eso realmente empieza a funcionar en China, y China a los 28 años siguientes pasa a crecer tasas de doble dígito cada año, durante 28 años seguidos, y llega a ser lo que es hoy en día la segunda potencia económica mundial, y muchos piensan que con el tiempo podría llegar a desplazar a los Estados Unidos como primera potencia económica. ¿Ah? Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es que es tan cambiante el mundo y son tan relaciones, tan complejas y dinámicas las relaciones de poder entre las naciones. Eso es lo que nos enseña la geopolítica, que están ocurriendo cosas impresionantes en el mundo, en toda. China realmente ha alcanzado un poderío enorme, pero llega un momento en que China pareciera que empieza a tener problemas económicos. Y empieza a poner parte de los problemas económicos de China, quizás es por el exceso de poder del Estado.
una de las políticas que aplica China es la de un solo hijo por familia. Y entonces empieza a envejecer la población china. Durante muchísimos años no podían tener sino un solo hijo. Y como culturalmente para ellos el hijo varón es el que importaba, a las hijas hembras las desechaban. Yo recuerdo haber estado en China, en un hotel donde había cantidades de europeos con cochecitos saliendo de todas las... porque iban a adoptar niñas, porque a los varones no los daban en adopción. Y así, pero llega un momento en que eso crea problemas. La pirámide poblacional de China ha cambiado. Hoy en día, la gente joven ya no puede sostener a la gente vieja. O sea, ha envejecido la población y ellos están tratando de dar marcha atrás, pero no parece fácil lograrlo. Entonces están tratando de compensar con aumentos de productividad y están, para poder mantener a la población vieja, en fin, son problemas bien complejos que se van haciendo. Pero mientras tanto, del otro lado del mundo, también ocurren cosas. Yo no sé cuánto tiempo, bueno, no sé. Bueno, pero es que a mí me interesa más las preguntas que vamos a hacer después. Voy a dar unos saltos, si me lo permiten, voy a dar unos saltos. Y vamos a llegar entonces, no, es que si no realmente sería muy largo. Pero bueno, llega un momento en que siguen aumentando los problemas en Europa, siguen aumentando los problemas en el Medio Oriente, siguen aumentando, y pareciera que el poderío de los Estados Unidos se empieza a diluir. Parecía que el poderío de los Estados Unidos se va a ver desplazado por China. Gasolina. Ay, muchísimas gracias. Petróleo. Oye, gracias, sí me hace falta. Es que la geopolítica me pone sediento. Un vaso de petróleo. Un vaso de petróleo. Gracias. Bueno, pues mira, me voy a comer algunas cosas porque si no, no vamos a terminar nunca. Y vamos a llegar al presidente Trump. No puedo. Bueno, vamos a llegar al presidente Trump. Finalmente, después de todos los problemas que hemos visto, nos encontramos con que llega a la presidencia el presidente Trump. Y salen a relucir una cantidad de cosas. Mientras tanto, esto si no lo puedo evitar. Perdónenme para atrás y para adelante, pero bueno. Había ocurrido otro hecho importantísimo que tenemos que recordar. Rusia había invadido a Ucrania. Y eso es un hecho importantísimo. El señor Putin, que desde luego de comunista no tiene nada, pero lo que sí quiere es volver a tener el control de su imperio. Y de alguna manera aquellas 15 naciones en que se había desintegrado la Unión Soviética, quiere recuperar algunas de ellas bajo su control. Y quizás la más importante para él es Ucrania. Y Ucrania tiene una importancia geopolítica inmensa en Europa. A diferencia de otras naciones, las fronteras de Rusia no están determinadas por grandes ríos, por grandes cadenas montañosas o por fenómenos naturales. Lo que es grandes praderas que separan a Rusia de Europa. Y esas praderas están fundamentalmente en Ucrania. Y a lo largo de la historia, unos y otros se han venido invadiendo a través de Ucrania. Ucrania es un poco la salchicha de ese perro caliente, de ese sándwich. Por ahí pasó Napoleón, por ahí pasó el zar, por ahí pasó Hitler, por ahí pasó Stalin, se han venido invadiendo unos a otros. Y para el señor Putin, el control de Ucrania era muy importante y decide invadir Ucrania. Todos pensamos, bueno, yo no sé si todos es mucho decir, yo por lo menos pensé que aquella guerra iba a durar como una semana, porque estábamos hablando de la segunda nación más poderosa del mundo contra un país que lo que producía era productos agrícolas, pues. Y asombrosamente no lo ha logrado. 4 años de guerra y no lo ha logrado. Qué bravos son esos ucranianos. Bueno, ellos tienen una experiencia muy dolorosa con Rusia, con sus relaciones con Rusia.
no me voy a ir atrás porque sería demasiado, pero son relaciones muy dolorosas que han tenido, están luchando por su país con una valentía extraordinaria. Mientras tanto, la Unión Europea los apoya con armamento y los Estados Unidos también los apoyan con armamento, pero ellos no quieren entrar en la guerra. Porque saben que eso podría desembocar en una tercera guerra mundial que ellos quieren evitar a toda costa. Y la guerra continúa allí con un esfuerzo monumental de esos hombres tan valientes, gente tan valiente que son de Ucrania. Pero en el camino llega entonces al poder, llegan a las elecciones en los Estados Unidos el presidente Trump. Y el presidente Trump está como barajeando toda la geopolítica mundial. Toda esa geopolítica cuyos principios fundamentales habían sido conformados desde que termina la Segunda Guerra Mundial en torno a las Naciones Unidas, en torno a la idea de la destrucción mutua asegurada, en torno a la idea del enfrentamiento con naciones, pero todo eso lo está barajeando. En este momento pareciera que al señor Trump no le gusta mucho eso de la OTAN, porque él dice, desde 1945 nosotros estamos sosteniendo la defensa de Europa. Y los europeos han desarrollado grandes programas sociales, que es una vida maravillosa, pero no quieren, se recuestan de nosotros para que nosotros los defendemos de Rusia. Pero ya basta, les dice, ahora cada uno de ustedes tiene que aumentar su gasto militar hasta el 5% del Producto Interno Bruto. Y Polonia es el único que lo hace. Los demás, algunos no hacen nada, como es el caso de España. España se niega a hacer nada. Otros países van aumentando, Alemania va aumentando, pero no llegan a la... Y pareciera que el presidente Trump les ha dicho, bueno, llegó el momento. Defiéndanse ustedes solos, conmigo no cuenten. Pero mientras tanto, aparece el problema de Irán y del estrecho de Hormuz, de Israel. Otra vez, un conflicto tremendo. No podía tolerar el mundo que Irán desarrollase armamento nuclear. Y venían acercándose rápidamente. Ya se habla de 400 kilos de uranio enriquecido por encima de los 70 grados. Están muy rápidamente, muy cerca de alcanzar. Y eso el mundo no lo puede permitir Israel, pero tampoco lo pueden permitir Occidente. Y pareciera que cuando estalla el conflicto de Hormuz, el estrecho de Hormuz, que todavía no se ha resuelto, bueno, Europa ha hecho muy poco. Y eso parece hacer más difíciles las relaciones entre los Estados Unidos y Europa, o al menos el presidente Trump con Europa. ¿Qué va a pasar con ese conflicto? No lo sabemos. Yo creo que Estados Unidos e Israel pueden barrer del mapa a Irán, pero lo que no puede, como dice el presidente Trump, es acabar con una cultura que tiene 3.000 años, ¿no? Eso va a ser imposible. Pero dentro de Irán mismo, es que el grueso de la población tampoco quiere ese mandato. Son los iraníes los primeros que no están de acuerdo con aquella teocracia brutal que les ha impuesto unos tremendos sacrificios de vida. Ahí estamos en este momento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este momento? ¿Cómo termina aquel conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos? Porque pasó otra cosa a veces difícil de entender. La estrategia de Irán fue globalizar el conflicto. Porque decía, el estrecho de Hormuz y el petróleo es tan importante para el mundo, por hoy pasa el 20% del petróleo mundial, tenemos que hacer que el mundo entero sienta lo grave, el impacto de lo que allí ocurre para que presionen a Estados Unidos y a Israel para que se retiren. No lo han logrado, pero Irán empieza una estrategia, a mi modo de ver, muy peligrosa. Empieza a lanzar misiles contra los países árabes sunitas. Y esto reviva un viejo conflicto que viene desde el año 1300, a la muerte del nieto de Mao Zedong en la batalla de Karbala, donde aparece una gran división dentro del Islam. Los que defendían los derechos del nieto de Mahoma pasan a llamarse los chiitas, y el 95% de la población de Irán es chiita, en tanto que la mayoría de la población de las monarquías teocráticas árabes son sunitas. Y ese enfrentamiento entre árabes y sunitas se está
profundizando desde el momento en que los iraníes chiitas empiezan a bombardear a Abu Dhabi, sunitas, a Arabia Saudita, sunitas. Entonces, el conflicto entra en una situación peligrosísima. Yo pienso que se va a terminar de llegar a un arreglo, entre otras cosas porque China tomó partido. China se pone de acuerdo con Trump, Xi Jinping se pone de acuerdo con Trump y de alguna manera dice, no podemos permitir que Irán cuente con armamento atómico. Pero necesitamos que el petróleo de Irán siga llegando porque nosotros estamos importando 1,5 millones de barriles diarios de petróleo desde Irán. Los Estados Unidos, Trump se compromete mientras tanto a suministrarle buena parte de ese petróleo, de su propia reserva estratégica, para que China no sufra las consecuencias, pero pareciera que ya las reglas del juego están establecidas. Todo depende ahora de hasta dónde esa teocracia, que ya no es teocracia, porque en Irán yo creo que ya la teocracia está destruida. La Guardia Revolucionaria, que es la que tiene el manejo del control, hasta dónde esté dispuesta a luchar y hasta dónde esté dispuesta a sacrificar a la población de Irán. Vamos a ver, estamos en pleno momento. Como decía aquel, estamos en pleno desarrollo, como decía Walter Márquez, estamos en pleno desarrollo de este conflicto. Yo pienso que se va a resolver porque el mundo necesita que se resuelva. Pero mientras tanto, y Rusia en este momento tiene las manos demasiado ocupadas con Ucrania, de manera que tampoco pueden volver las relaciones de poder otra vez ahí funcionando. Rusia con Ucrania, Rusia ha salido económicamente beneficiada porque el aumento de los precios del petróleo ha determinado grandes ingresos adicionales para Rusia, pero militarmente no pareciera tenerlas todas consigo. Pareciera que los ucranianos de alguna manera se han defendido muy bien. Entonces el mundo está pendiente de lo que pase con China, de lo que pasa con Rusia, de lo que pasa con Ucrania, pero mientras tanto el presidente Trump ha dicho otra cosa, que se acerca más a este lado. Dice, al terminar el problema de Irán, vamos con Cuba. Y entonces eso se va acercando más a nosotros, ¿verdad? Eso se va acercando más a nosotros, porque se van con Cuba y Cuba realmente está en una situación devastada económicamente. A mí me sorprende que no vayan ya, pero bueno, a ella le pusieron un portaaviones en Nimitz, no sé para qué lo necesitan, porque a poquitas millas más allá tienen a Florida, y ahí mismito tienen a Puerto Rico, pero además tienen un portaaviones, unos destructores. Yo no le veo salida de eso. Yo creo que eso también estamos a tiritos de que allí algo ocurra. Bueno, y después, ¿quién vendrá después? ¿Ah? Yo no sé. Yo no sé quién vendrá después. Pero la geopolítica es muy complicada y el juego entero se está barajeando. De aquí van a salir otras instituciones, otras reglas, otro modo de funcionar las relaciones entre las naciones. De aquí va a salir Nicaragua, vendrá, en algunos sitios a lo mejor completan la tarea, en otros sitios veremos qué va a pasar, no lo sabemos. Pero mientras tanto voy a tomar un poquito más de agua. ¿Y aquí qué? Bueno, yo creo, pero bueno, el hecho es que en medio de este juego se ha puesto una vez más de relieve la enorme importancia de Venezuela. Otra vez se ha puesto de relieve. Miren, Venezuela cuenta, según cifras oficiales, yo todavía tendría que revisar un poco más, pero eso es lo que les dicen las cifras oficiales, con 304.000 millones de barriles de reservas de petróleo. Cuando está prendido el brollo, que el estrecho de Hormuz, lo que siempre ha pasado cuando hay problemas en el Medio Oriente, Anita, mi esposa, siempre me regaña cuando yo digo el mundo voltea la mirada hacia Venezuela, porque dice que lo repito mucho, pero es que yo creo que el mundo está volteando la mirada hacia Venezuela, y Venezuela tiene que completar una tarea para que puedan llegar esas inversiones. Miren, tenemos 304.000. Cuando se nacionalizó la industria petrolera en 1975, si uno dividía el total de las reservas probadas de petróleo que tenía Venezuela entre su producción anual,
teníamos petróleo nada más que para 17 años. Hoy en día, si dividimos el total de las reservas probadas de petróleo, 304.000 millones, entre la producción anual, tenemos petróleo para 830 años. De 17 años, 830 años. Es obvio que el mundo todavía va a necesitar el petróleo por un rato más. También es obvio que el petróleo del Medio Oriente y del Golfo Pérsico pareciera que nunca está del todo asegurado. Y aquí pareciera también obvio que se dan las condiciones suficientes, podría venir una inmensa inversión petrolera de entre 100 y 150.000 millones de dólares que transformarían esta economía de una manera impresionante. Pero volveríamos a recuperar lo que geopolíticamente fue siempre Venezuela. Venezuela fue siempre considerado como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable de los mercados internacionales. Hemos perdido esa posición, pero vamos a recuperarla. Geopolíticamente, pareciera que eso es lo que está dado. El señor Xi Jinping y el señor Trump parecieran en esta última reunión haberse dividido el mundo. Parece que ya no hay esto de las Naciones Unidas, ni no es un globalismo que no funciona. Asia para China, con excepción de Japón y Corea del Sur. ¿Ah? ¿Sí? Claro. Taiwán pareciera que queda para los chinos. Como fue Japón, eso está en el área de influencia china. Bueno, y el hemisferio occidental, los Estados Unidos, pareciera que es evidente, pero ahí necesita mucho petróleo y que lo tiene Venezuela. Y mientras tanto Europa no sabemos, porque Europa está en una situación indefinida. No sabemos si Europa realmente va, de alguna manera, le sacó el cuerpo a los conflictos actuales en el estrecho de Hormuz y pareciera haber perdido de alguna manera el apoyo de Trump. En Europa está en un proceso de cambio importante. Empezó en el Reino Unido, acaba de salir el primer ministro socialista, o casi, digamos, laborista, como del Reino Unido. Empiezan cambios en Europa también. Ahí se va a definir también. Total, estamos en medio de una situación geopolítica complicadísima que nos afecta muy, muy, muy directamente a todos, aunque no nos demos cuenta. No nos damos cuenta, pero todo lo que está pasando nos afecta día a día, segundo a segundo. Y quiero terminar como empecé. Si quieren saber qué es la geopolítica mundial, por favor tomen sus teléfonos en sus manos y vean los chips de Taiwán, el software de los Estados Unidos, los minerales de África. Esa es la verdadera geopolítica mundial guardada en nuestros teléfonos celulares. Muchas gracias. Las sesiones de preguntas. Comentario, qué capacidades tiene, capacidad de emanar historia, lugares. No, que más bien felicitar, lo que te impresiona es la capacidad de síntesis y de ir hilvanando tantos eventos, tantos contextos y tantas situaciones en tan poco tiempo, ¿no? Y sin titubear. Mire, yo les voy a confesar una cosa. Mi esposa, Anita, me regañó porque dice que yo no tomo unas notas para venir a poder guardar un orden en lo que estaba diciendo, y casi me obliga a que tome unas notas. Entonces yo agarré mi iPad y escribí unas notas para poder guardar el orden. Y cuando me venía para acá la fui a revisar y le di un botón y se me borró. Entonces, nada, estoy aquí improvisando. Pepe, cuando hablábamos antes de comenzar tu disertación, comentábamos de cómo había afectado, digamos, el sistema político imperante en Venezuela a la gente. Te pregunto porque lo tocaste. A la gente. A la persona, a la degradación de la gente que ha sufrido moralmente nuestro país. Lo tocaste tangencialmente, te pregunto, ¿qué piensas tú de
la situación que vive Europa y el mundo con la presencia del Islam radical, cómo está generándose conflicto, cómo están las culturas de los distintos países viéndose afectadas. Bueno, voy a empezar por Venezuela, porque es el que toca más directamente. Un país que en los últimos 10 o 12 años ha perdido el 75% de su Producto Interno Bruto. Se le han ido casi 9 millones de habitantes, que ha destruido su industria petrolera, que ha destruido su industria manufacturera, que ha destruido la educación. Los muchachos en los colegios públicos nada van 2 días a la semana a clase. En fin, es difícil imaginar una catástrofe económica mayor en tiempos de paz. De hecho, yo creo que es probablemente la mayor catástrofe económica que ha ocurrido en el mundo de la Segunda Guerra Mundial en un solo país que además está en paz. Pero bueno, vamos hacia Europa. El Islam lleva muchísimos siglos tratando de conquistar Europa. De hecho, desde el año 700, cuando Tarek invade por el Peñón de Gibraltar y se apodera de España, y durante 800 años controla España, y por cierto, desarrollan una cultura fenomenal en España en ese momento. La Edad Media occidental corresponde al siglo de oro, al momento de oro del Islam. Ellos tratan de pasar hacia Francia, no lo logran porque Carlos Martel los derrota en 2 grandes batallas en Francia, Tours y Poitiers, y eso impide que el Islam se apodere de Europa por la vía de las armas, por la vía de la España, como lo intentaban. Lo vuelven a intentar otra vez por Oriente, cuando se apoderan de Constantinopla, y de ahí tratan de subir hacia Rumania, hacia Hungría, llegan hasta las puertas de Viena, lo vuelven a intentar por el Mediterráneo, en fin, por la vía de las armas. El Islam siempre ha estado tratando de apoderarse de Europa. Fue expulsado de España, los reyes católicos, fue expulsado, en fin, pero siempre han tratado por las armas. Ahorita tienen una estrategia diferente. Ante una pasividad difícil de entender de los gobiernos europeos, el Islam está hoy en día conquistando a Europa. Perdóname que lo diga así, pero por la vía de la bragueta. Sí, exacto. Porque ¿qué es lo que pasa? Se llevan 4 esposas, con cada uno tienen 4 hijos, están apoderándose, van a hacer mayoría en muchos países y se apoderarán por otra vía menos conflictiva, quizás. Pues, ¿ah? En el Reino Unido, todas las grandes capitales de Inglaterra están controladas por alcaldes, pero lo mismo está pasando en muchos países de Europa. Oye, cuando uno va a París y pasa un poco más allá del Arc de la Défense, pareciera que estar metido en la mitad bueno, ese es otro enfrentamiento geopolítico también tremendo que tiene la humanidad. Y Europa no pareciera haber reaccionado, o reacciona muy tímidamente, pero se van a apoderar de Europa por esa vía. Y eso está marcando otro enfrentamiento geopolítico que va a llevar a cosas que no sabemos, pero que muy probablemente ellos terminarán por reaccionar antes de entregarse. Es muy cambiante la situación. Son demasiados conflictos que están conviviendo simultáneamente en el mundo, con el agravante de que antes la gente no se enteraba sino 30 años después, pero es que ahorita lo vemos todos los días en la televisión y todos tenemos los nervios de punta, porque lo estamos viviendo en vivo. Que estaba en Nueva York. ¿Perdón? Que yo le vi hoy en Instagram que estaban pidiendo en Nueva York la dimisión de Mandan, del gobernador de Nueva York. Bueno, ha arruinado a Nueva York, pues. Ha arruinado a Nueva York. Pero en fin. Ay. Perdón. Déjame apagar esto. Perdón. Quería hacer 2 observaciones. Déjame apagar esto. Uno, que yo creo que todavía estamos con la consecuencia de la cadena de suministro del 2021-2022 gracias al COVID, que no se ha recuperado. Por eso es que ahorita una lavadora en México está $100 y no son 400. Y una observación, porque llevo ya 25 años hablando con Japón, es que Japón tiene una crisis grave a nivel del consumo de plásticos. Porque allá es un país que cada 3 veces
Y pareciera que el plástico en el empaque es fundamental, porque ellos no producen nada. Entonces ellos están calculando que a pesar de que Irán se recupera la situación de inmediato, tardan hasta 9 años, 9 meses, para que la cadena de suministro se pueda recuperar. Porque la gente piensa en el petróleo solamente en combustible. En gas. Pero hay otras cosas. Petroquímica. Exacto, la petroquímica. Pero es equivalente. Hablaremos de eso. Y ahí la petroquímica es fundamental para los plásticos y para la medicina. O sea que hay otro punto, no solo la parte de combustible. Quería comentar eso. No, absolutamente. Si es que eso, por eso decía que el petróleo y los hidrocarburos son parte fundamental del tema geopolítico, porque realmente es el elemento que más se comercia en el mundo y que es más indispensable para el funcionamiento del alimentos, fertilizantes, vienen de la petroquímica, es decir, es enorme. Y por eso, si nosotros somos el país del mundo que tenemos mayores reservas de petróleo, y por eso, si nosotros estamos quemando en el nororiente de Venezuela una cantidad de gas equivalente al consumo entero de Colombia, si nosotros que tenemos un potencial de generación energética tan grande, no solo en el área de petróleo, de gas, sino también en el área hidroeléctrica, en el área, todo, tenemos todo. Si nosotros logramos superar, por llamarlo de alguna manera, esta situación, aquí va a venir una inversión masiva y yo creo que el país muy rápidamente podría volver a ser lo que siempre fue. Geopolíticamente estamos en una posición geográfica ideal, con un producto vital para la humanidad, con una historia básicamente pacífica. En más de 100 años no hemos tenido guerra, no tenemos conflictividad religiosa, no tenemos conflictividad étnica, no tenemos tanto. ¿Ah? Bueno, mira, nos los tenemos que traer y tendremos esos grandes inversionistas cazando a los venezolanos por todas partes del mundo para traérselos otra vez para acá. Perdón, ahí tengo yo palabra. Disculpe. Sí, bueno, mi nombre es Miguel Zuma. ¿Cómo estás? Bueno, Venezuela siempre fue un aliado estratégico en materia petrolera hasta el año 99, a nivel occidente, ¿no? Después, lamentablemente, cambió la ideología y, bueno, fuimos a China, a Irán, a Cuba, todo eso. Y fundamentalmente el hecho de que hayamos tenido un granito de arena muy importante en la Segunda Guerra Mundial es una cuestión extraordinaria. Vital. Lamentablemente 3 buques tanqueros venezolanos fueron hundidos por los submarinos nazis en el Golfo de Venezuela y en el Mar Caribe. Eso fundamentalmente como para agregar a una exposición en cuanto al petróleo venezolano en la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos lamentablemente pérdidas importantes de vidas humanas y materiales en esa estrategia de ahondar pues, en ese suministro energético. En segundo lugar, hay una discusión importante en cuanto a la ideología política del régimen nazi. Usted habla de la extrema derecha, pero hay muchísimos analistas que hablan que era un régimen justamente al contrario. Sí, la izquierda, sí, nacional, socialista, obrero alemán. Era un control de precios, control de todo tipo de circunstancias de la vida cotidiana del alemán. Entonces, a esa discusión ideológica me gustaría ahondar un poco en el tema, ¿no? Yo estoy toda la razón. Dije extrema derecha casi porque es lo que suele decirse. Pero es que yo creo que los extremos se tocan. Y se tocan finalmente en el punto donde el Estado lo controla todo. Y eso fue lo que estaba pasando en la Alemania nazi. El Estado lo controlaba todo. Y eso es lo que estaba pasando en la Rusia comunista. El Estado lo controlaba todo. Y resulta que lo que algo ha demostrado la economía es que nada reemplaza la iniciativa privada. Y cuando hay la iniciativa privada, los países son los que mejoran. Y eso es lo que va a pasar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que era muy difícil confundir esos dos sistemas aparentemente en polos opuestos, pero en la práctica terminaban en un control absoluto del Estado en todas las decisiones que afectaban a los seres humanos. Pero bueno, ahí coincido plenamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Rodríguez. Un poco hablando de geopolítica. La geopolítica de Trump está enfocada un poco a la doctrina Monroe, ¿no? Doctrina Monroe 2.0. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina usted referente a lo que se ha venido hablando de lo de Greenland, de Groenlandia, que habla de su definición? Pero también últimamente, hace unos 2 meses para acá, se oye mucho en las redes,
a eso es ruido, acerca de Venezuela como Estado 51. ¿Qué opinión tiene usted respecto y qué dificultades pudiese haber en caso de que de alguna manera ambos casos se pudieran dar? Claro. Mira, yo creo que el presidente Trump lo que es un gran negociador. Y para negociar siempre empieza por ponerse en un punto de mucha fuerza e intimidación. Nosotros lo vemos en Panamá. ¿Qué empezó él por decir? Este canal es nuestro, lo construimos nosotros, devuélvanos nuestro canal, esto es, y no vamos a apoderar de Panamá otra vez. Pero ¿qué es lo que quería? Los dos puertos que estaban en los dos extremos del canal, que estaban en manos de China. Resuelto el problema de los dos puertos, se acabó y ahora son grandes amigos de Panamá. ¿Qué pasó en Groenlandia? Ese va a ser el estado más de los Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que quería? La parte norte, porque con motivo del deshielo se están abriendo nuevas rutas de tránsito marítimo por el norte de Groenlandia y eso por razones de seguridad nacionales ya llegó a un acuerdo con los daneses, que entiendo están esperando antes de las elecciones en los Estados Unidos para anunciarlo, porque él está preparando todo un sistema de anuncios para impactar antes de las elecciones. Pero ya llegó a un acuerdo allí también. ¿Qué es lo que él está tratando de controlar? Los grandes estrechos. El estrecho de Malaca, por donde pasa buena parte del comercio que proviene de Asia. El estrecho de Gibraltar, donde ha tenido problemas con España, pero entonces llega al acuerdo con Argelia y controla el estrecho de Gibraltar. Allí en Groenlandia, aparentemente lo tiene ya resuelto. Allí en Panamá, él a su manera, y con lo mismo va a pasar con el estrecho de Hormuz, él a su manera viene controlando esas cosas. Por supuesto, se pone en una situación sumamente antipática cuando empieza a decir que es que quiere toda Groenlandia, y él sabe que eso no puede. Y cuando, bueno, y después eso de que somos el Estado 51, eso es como un poco complicado. Lo único que yo conozco que tiene el número 51 es la casa de Anita, mi esposa, que es número 51. Entonces yo no sé si es que ella apoya que seamos el Estado 51, pero más allá de eso, mira, nuestras idiosincrasias son totalmente diferentes, nuestras historias son totalmente diferentes, nuestras religiones son las mismas, nuestro idioma, eso es muy difícil lograrlo. Lo que él sí quiere es el petróleo. Pero para el petróleo lo que él sabe que lo que necesita es que vengan inversiones. Y nosotros también necesitamos esas inversiones. Para eso no necesitamos ni queremos ser el Estado 51, pero sí necesitamos y queremos las inversiones que es lo que necesitamos para aumentar la producción. Llegaremos a acuerdos también, pero eso de pensar que vamos a ser el Estado 51, yo creo que eso es como bien complicado. O pensar que Groenlandia o que Canadá va a ser, son todas posiciones negociadoras que el señor adopta. Y es muy antipático, por cierto, adoptarlas, ¿no? Lo que pasa es que el individuo parece ser eficiente en los resultados, pero antipático en los planteamientos. Hola. Agradecido con su intervención, doctor. Muchas gracias. Tengo una pequeña... ¿Usted cree que, Pablo Maíz, ¿usted cree que a lo inmediato toda esta situación que pasó en Venezuela en enero, cree que se venía a venir en la estrategia de Trump de que había un posible conflicto con Irán, precisamente por las armas de destrucción masiva nucleares, y por ello aceleró la salida de Maduro, por supuesto, para la búsqueda de petróleo? ¿Usted cree que si no hubiese existido aún el enriquecimiento de uranio que llevaba Irán ya casi para la formación de una supuesta bomba, no hubieran intervenido Venezuela, no hubieran despojado a Maduro? Porque con todos los años ya que llevábamos con este conflicto, y esto fue como todo de manera simultánea. Claro, también hay que ver la mentalidad entre el presidente Trump y el presidente Biden. Son dos mentalidades completamente diferentes. Pero desde luego, a mí no me cabe la menor duda de que un país que tiene reservas petroleras tan grandes, reservas petroleras, reservas de gas tan grandes,
reservas acuíferas tan grandes. Nosotros tenemos un potencial gigantesco para cualquier actividad que requiera energía barata y limpia en el mundo, empezando por la inteligencia artificial. ¿Qué requiere la inteligencia artificial? De mucha energía barata. Y ustedes se imaginan todo lo que podría desarrollarse en torno al Gúrigo, el Orinoco, en materia de energía para grandes plantas procesadoras de datos cuyo producto es enviado a la nube. ¿Y qué es lo que requieren? De energía barata. Ahí la energía es muy limpia porque puede ser hidroeléctrica o puede ser, pero además agua para el enfriamiento de esas grandes procesadoras de datos que consumen. En los Estados Unidos estamos viendo ciudades enteras y estados enteros protestando porque el consumo de electricidad que requieren estos grandes data centers los está privando a ellos, sacrificando el suministro eléctrico a los pobladores. Bueno, ¿qué mejor lugar del mundo para instalar grandes procesadores de datos, grandes centros capaces de procesar, de almacenar y procesar datos que en Venezuela? Ustedes se imaginan al pie del Guri, con toda la energía hidroeléctrica que quieran, con toda la energía solar que quieran. Ustedes se imaginan plantas solares en islas, en la represa del Guri produciendo energía solar, junto con la energía eléctrica, Ustedes se imaginan todo ese gas que estamos quemando en el nororiente de Venezuela, que ahí se aprovecha ese gas para generar energía hidroeléctrica, para instalar grandes procesadoras de datos. Probablemente no existe otro lugar del mundo que tenga mayor posibilidades para ese desarrollo, que es el cambio, la nueva revolución industrial, va a ser la revolución de la inteligencia artificial, que Venezuela. Lo único que tenemos es que resolver algunos problemitas, que empezaron a resolverse ya, yo creo. No se han resuelto tan rápido como queremos, pero terminaron por resolverse. Yo creo que nosotros tenemos un futuro extraordinario. De verdad que soy muy, muy, muy optimista, muy, muy optimista. Si lo hacemos bien, si completamos la tarea. Mi nombre es Simón Feldman. Bueno, la pregunta de la señora Loncha, ¿no? ¿En cuánto tiempo se va a dar? Tienen cosas buenas, todos somos optimistas, pero ¿en cuánto tiempo se va a dar y se va a generar ese cambio que requiere de miles de cosas lo que se ven, ¿no? Para que se venga la inversión real, para que venga la universidad mexicana? Entonces, esa es la gran duda que tenemos todos. Claro. Bueno, mira, yo creo que primero tiene que terminar de resolverse el tema de Irán. Pero después, yo creo que aquí tenemos que resolver el tema de la inseguridad jurídica. Nosotros necesitamos entre 100 y 150 mil millones de dólares de inversión. Nosotros necesitamos que vengan empresas como la Exxon, que es de las que mejor conoce la geología de Venezuela. Pero ¿cómo le dices tú a los accionistas de la Exxon que van a venir a invertir en un país donde les quitaron los contratos que han firmado en la apertura petrolera? ¿Cómo se los dices? A menos que previamente les des toda la seguridad jurídica que ellos requieren. ¿Cómo le dices tú a Conoco, a quien le quitaron todas las inversiones que había hecho en la faja y hoy en día han ganado arbitrajes internacionales donde hemos sido condenados a pagar por el CIADI 12 mil millones de dólares y no se le han pagado? ¿Cómo le vas a decir a ellos, vengan a invertir en Venezuela? ¿Cómo le vas a decir tú a las demás? Y resulta que eso, que es una tremenda amenaza, yo creo que también es una tremenda oportunidad. Porque a mí me parece que lo lógico sería que llamáramos ya a Conoco y le dijéramos, mira, primero vamos a resolver el tema jurídico, pero en segundo lugar te debemos 12 mil millones de dólares, toma todos tus peretos que te hemos quitado, con la condición de que vengas a invertir y transformar esa amenaza en una oportunidad para que vengan a invertir. Pero primero tenemos que resolver el tema de la seguridad jurídica. Primero tenemos que tener instituciones. Primero tenemos que tener un poder ejecutivo, un poder judicial, un poder legislativo independientes unos de otros. Primero tenemos que respetar los contratos que firmamos. Primero tenemos que tener un absoluto respeto a la propiedad privada. Y yo creo, todo eso que es lo que se llama confianza. Pero eso yo creo que está en marcha. El país está harto de muchos años de barbaridades, de empobrecimiento, de locura. Yo creo que está ávido de ir hacia un cambio.
Y el cambio se acerca. Desde allá, por allá, estaba viendo algunas noticias interesantes desde Panamá, todas esas cosas. Yo creo que vienen. Y en ese momento podemos entonces plantearnos un nuevo comienzo. Y es un nuevo comienzo que no es a partir de cero, porque Venezuela tiene una cantidad de ventajas enormes. Por ejemplo, aquí los inversionistas no tienen riesgo geológico alguno. Ellos saben exactamente dónde está el petróleo y dónde tienen que perforar. Y también hay una infraestructura un poco destruida, pero que lo que hay es que reconstruir, redañar. Y también hay unas refinerías que hay que ponerlas al día tecnológicamente. Pero eso no es lo mismo que empezar de cero. Y además, tenemos el mayor mercado del mundo cerca que va a necesitar nuestro petróleo. De Europa también lo va a necesitar. ¿Cuándo viene? Bueno, yo creo que ya pronto. Yo creo que ya pronto. ¿Dónde está Harry Potter? La otra es el clima, que aquí se asegura, aquí no hay primas Hay un por fenómeno. hora. Disculpa. Buenas tardes, no Cuya. Usted como economista y yo como ingeniero de petróleo, ¿qué recomendación nos tiene a nosotros los ingenieros de petróleo para poder llevar la industria petrolera a lo que era antes? ¿Cómo, mi idea, desde su punto de vista, cómo la reconstruiríamos desde adentro? Porque PDVSA no es lo que era antes, está dedicada a otros objetivos y no a los fines como es la producción de petróleo, y cumplir con la cuota de la oferta. Mira, voy a empezar por decirte que ese tema me golpea muy directamente, porque yo fui director de PDVSA y sufrí de cerca la destrucción de todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado a partir de ese momento. Esa PDVSA que yo conocí era la segunda mayor empresa petrolera del mundo, solo superada por Saudi Aramco, Arabia Saudita. Esa petrolera, esa PDVSA tenía la propiedad total o parcial de 22 refinerías en el mundo, 8 en Europa, ya no tenemos ninguna. 7 en los Estados Unidos, nos quedan 3. Oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte, ya no los tenemos. Terminales, 15.800 estaciones de servicio banderadas con nuestra marca 5, pertenecientes 100% a PDVSA, estamos a punto de perderla. La única posibilidad impresionante de llevar el petróleo desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas, yacimientos venezolanos, pozos venezolanos, refinerías venezolanas, aquí o allá, oleoductos venezolanos, aquí o allá, tanqueros venezolanos, en fin, una integración vertical perfecta. Eso ya no lo vamos a poder lograr. Y te voy a decir por qué. La única posibilidad de recuperar la industria petrolera para lo que tú quieres es con inversión privada. El Estado está ya en condiciones de hacerlo. Venezuela debe 165.000 millones de dólares, de los cuales casi 50.000 millones ya vencidos y atrasados que habrá que renegociar. No es el momento de que estemos pensando en volver a invertir como Estado, pero en manos del sector privado, con inversiones privadas, con el control adecuado del Estado, que es finalmente el que va a cobrar impuestos sobre la renta, las regalías y todas las cosas que haya que cobrar, tenemos unos potenciales enormes de recuperarnos. Y si tú eres ingeniero petrolero, te voy a decir una cosa, tienes un futuro brillante. Este país en materia petrolera no lo para nadie. Una pregunta. Hemos hablado mucho de la geopolítica, del petróleo, de las riquezas amplias que tenemos y los recursos naturales que tenemos. Pero no has hablado cuál es el rol de los venezolanos, cuál es el rol de la sociedad civil, cuál es el rol de hacer de que todo lo que se pueda basar en la seguridad jurídica pueda ser más rápido de lo que pueda estar a ciertos ritmos que no dependen o que no sabemos qué actuar, o cómo motivar a que esos cambios sucedan. Y la segunda es, tenemos que entender que nuestro país tiene varios años con una deficiencia alimentaria importantísima y un desarrollo cognitivo de nuestros jóvenes muy comprometido. ¿Qué debemos hacer nosotros en ese sentido para poder restablecer cierta normalidad y poder conseguir
que nuestro país sea un país que sea bueno y próspero para todos los ciudadanos. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo le agregaría un tercer factor que es fundamental: recuperar los valores morales, porque hemos destruido la educación y tenemos que recuperarla. Y yo creo que sabemos hacerlo. Nosotros fuimos un país muy exitoso en materia de educación, ¿verdad? Tú que fuiste cuántos años profesores en la Universidad Central de Venezuela. Nosotros fuimos muy exitosos en materia educativa y tenemos que volver a hacerlo. Esa experticia la tenemos. Tenemos el tema de los niños mal alimentados y las consecuencias que eso tiene. Con eso vamos a arrastrar. Y eso va a ser uno de los elementos fundamentales que va a tener como responsabilidad el Estado venezolano. El Estado venezolano tiene que concentrarse, como todos los estados fundamentales, en un conjunto de cosas fundamentales: la educación, la salud, la seguridad, la defensa, la justicia. Y en nuestro caso en particular, recuperar a esa población que por razones alimenticias va a experimentar un retraso que va a ser muy difícil de hacer. Pero ahora tenemos que entender que este país lo tiene que tomar. Ese Estado, concentrado en sus funciones fundamentales, va a tener que permitirle al resto de la sociedad civil, desempeñarlo el rol, el papel que realmente le corresponde en los estados exitosos. Yo creo muchísimo en la propiedad privada. Yo creo muchísimo en la inversión privada. Yo creo muchísimo en todas las funciones que el sector privado puede desempeñar y el sector público cuando se concentra en sus labores fundamentales. Yo no sé exactamente cómo vamos a recuperar el daño de esos jóvenes que se han quedado sin alimentos y que han sufrido un daño. Creo que vamos a tener un sector de la población que vamos a tener que mantener y ayudar durante mucho tiempo. Otra pregunta: ¿cómo cambiamos el hay que en el debemos hacer? Yo creo que estamos haciendo. Mira, si ustedes ven, yo tengo un pariente cubano que se fue a los Estados Unidos y él me decía, es que en Cuba nunca supimos hacer lo que hicieron ustedes los venezolanos. Ustedes los venezolanos marcharon, ustedes se rebelaron, ustedes actuaron, ustedes están peleando. En Cuba nos rendimos. Y esa es la verdad. En Cuba se rindieron ante aquella tiranía brutal que tenemos, pero aquí seguimos luchando. Claro, llegó un momento en que la lucha frente a un Estado tan poderoso, se nos fueron casi 9 millones de venezolanos. Los tenemos que recuperar. Y yo creo que tenemos que pensar que esos que se fueron, lo que estaban era adquiriendo experiencia y formación que vamos a necesitar. Aquí los vamos a necesitar de regreso. Y cuando vengan las inversiones que están dispuestas a venir, yo creo que van a ser los primeros. Yo estoy convencido de que nuestros hijos van a volver. Y yo estoy convencido de que no van a volver. Y les voy a decir por qué. Históricamente la gente va hacia donde están las oportunidades. Y si las oportunidades coinciden con las raíces, con más razón van. Y si esas inversiones que saben que tienen oportunidades en Venezuela, probablemente van a ser los primeros que van a estar buscando venezolanos que hayan tenido experiencia para traérselos de regreso al país. Yo soy optimista. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cada uno está haciendo dentro del área de sus posibilidades. Tú estás haciendo muchísimo. Me consta, te veo. Muchos de los que estamos aquí estamos haciendo muchísimo, pero dentro del límite de nuestras posibilidades. Hay otros que están haciendo más y los estamos apoyando, y los estamos en la medida en que podemos. Pero yo creo que el porvenir, el futuro se nos viene encima. Estamos muy cerca, yo creo, Uno va a Central Park y ahí un borrachito, cualquiera que está opinando lo que le da la gana, no tiene miedo y preso, porque es libertad de expresión, es democracia. Y aquí nadie se atreve a decir nada, ni en la Plaza Centralina, ni en el Trebello, ni nada, porque todo el mundo tiene miedo todavía. Claro. Otros ni en la casa. Bueno, yo en la casa es donde más miedo tengo. No, pero mira, sí te voy a decir una cosa. Realmente fue duro, pero durante mucho tiempo peleamos hasta decir basta. Y muchos sufrimos, muchos más fueron presos, pero otros hemos sufrido en nuestras actividades, en nuestras empresas, hemos sufrido duramente las consecuencias.
pero yo creo que todos estamos ávidos de ver qué aportamos para que esto regrese. Yo soy optimista, perdóname que insista en eso, pero yo soy extremadamente optimista. Eduardo, ven acá, por favor. Tanto que han robado. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Impresionante lo que ha pasado. ¿Y eso, algo de eso volverá? Bueno, yo no sé qué volverá, pero vamos a construirlo de nuevo. Tenemos el potencial para hacerlo, pero... Ellos con todo lo que hicieron que se queden con todo. Bueno, yo no quisiera que se queden con todos, pero yo prefiero que se vayan. Quiero una vez más agradecer a nuestro expositor de lujo. Gracias. Quiero además anunciar que la próxima conferencia que nos dé José Toro Hardy, le vamos a dar una carpeta porque ya con todas las cartas de agradecimiento ya van a estar una carpeta para y le vamos a regalar otro peldaño de la biblioteca para que tenga otro libro. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por prestarlo a Pepe un rato más. Muchas gracias. Siempre con esa nota de positivismo, de patriotismo y de un valor moral y ético impresionante que hace que cada uno de nosotros seamos más motivados para construir patria y para hacer que nuestras familias vivan mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.